de cara a lo que era la matriz de la ciudad en términos de perspectiva de futuro. Y en todo caso lo que hubo fue miradas complementarias hacia uno y otro sector de acuerdo a la impronta, a la actitud o a la voluntad de cada uno de los gobiernos. Hace más de 10 años empezó un proceso de desarrollo de una ciudad que hoy tiene 400.000 habitantes, de una ciudad que está solamente a 20 kilómetros de la capital federal, de una ciudad que tiene 155 kilómetros cuadrados de continente y 220 kilómetros cuadrados insulares. Para aquellos que quieren tomar dimensión imaginaria, estamos hablando de una ciudad que entre continente e islas es más grande que la ciudad de Buenos Aires, de una ciudad que tiene la particularidad de tener un muy bajo nivel en términos de densidad poblacional, de una ciudad que tiene 3 consignas bien claras en términos de lo que es la división de su planificación urbana. Un sector netamente de corte industrial, un sector netamente de corte residencial de baja densidad con algunos sectores de media densidad y un sector de alta densidad con además el agregado del componente turístico. Y hago estas 3 separaciones para que se entienda claramente por qué una ciudad de 400.000 habitantes hace 3 años, por ejemplo, concentra casi el 12% de la inversión de todo el Estado bonaerense, de todo el Estado provincia de Buenos Aires, o el 5% de la inversión de toda la Argentina. Es decir, concentra en inversión el 5% de la inversión de toda la Argentina, a pesar de tener menos del 1% de la cantidad de habitantes que tiene la Argentina. Y eso tiene que ver con muchas cuestiones, que cuando uno mira el conglomerado industrial, cuando uno mira el conglomerado residencial o cuando mira el conglomerado turístico, si las desmenuza, las empieza a comprender. La primera cuestión vinculada al conglomerado industrial es 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el balcón más grande de la autopista panamericana de todo el área metropolitana, el balcón más importante con zonificación industrial en 2 localidades, Talaria y Don Torcuato, en términos de vínculo logístico e industrial con el puerto de Campana y con el puerto de Buenos Aires, que nos han permitido que en los últimos 3 años, por ejemplo, tengamos un promedio de erradicación industrial entre 700 y 900 industrias por año, y que hoy estemos en un PBI mensual de más de $1.000 millones, traccionado obviamente por el sector automotriz, como el Wagen y Ford, como el eje en términos de tracción de ese sector, pero con 109 industrias autopartistas que participan hoy en parte o en todo en el proceso just in time de esas compañías, y entonces el valor logístico es fundamental a la hora del cálculo de costos, pero en paralelo con otras actividades como la alimenticia y como la madera, que tienen un fuerte componente logístico, y entonces el valor de la cercanía del balcón más importante que tiene cualquier ciudad del Gran Buenos Aires a la única autopista que comunica el puerto de Rosario, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Campana, obviamente que nos dan un valor. Eso viene acompañado de inversión en infraestructura, porque uno puede tener el mejor balcón, pero si no tiene la posibilidad de acceder a ese balcón, indudablemente que no hay ninguna chance de que se pueda disfrutar de ese balcón. Y entonces, para que ustedes tengan una idea, en términos de volumen, por cada dólar que ha invertido el sector privado en materia de inversión en nuestros 2 ejes industriales, hay $1 de inversión pública que significó infraestructura vial, infraestructura en desarrollo de transferencia de recursos energéticos y de recursos de servicios, básicamente lo que tiene que ver con aguas y saneamientos, en su gran mayoría además llevados adelante desde el Estado municipal. El segundo
gran polo de desarrollo en términos de inversión es el de desarrollo inmobiliario. Para que ustedes tengan una idea, Tigre es un municipio que en los últimos 5 años ha incorporado más de 90.000 habitantes. ¿Y con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el desarrollo de todo lo que ha sido división parcelaria y urbanizaciones de baja densidad acompañados para dar la rentabilidad de proyectos de media densidad a lo largo de aproximadamente 55 kilómetros cuadrados. Para que ustedes se den una idea, estamos hablando de que el 36% de la superficie de nuestra ciudad son urbanizaciones especiales, de baja densidad o de baja densidad con un mix de media densidad. Y para que tengan aún más noción de qué significa eso, no solamente en términos de ingresos fiscales, sino en términos de evolución del desarrollo, estamos hablando de que cada mes, entre unidades multifamiliares de media y alta densidad y unidades unifamiliares parcelarias o de aprobación de vivienda unifamiliar, son 7.500 permisos al mes nuevos, que mes a mes va dando el Estado municipal. Obviamente, todos con una planificación. Y obviamente, montados sobre dos premisas que para nosotros son centrales: infraestructura y espacio público como valor. Y entonces, la fuerte inversión en caminos, en calles y en espacio público como matriz de programación y planificación del crecimiento de las distintas zonas. Porque uno puede imaginar el mejor desarrollo inmobiliario para una zona si no viene acompañado de infraestructura pública que acompañe esa zona en términos de crecimiento, ese desarrollo se frena. Y el segundo gran pilar en términos del desarrollo de lo que es la baja y la media densidad es obviamente el modelo de seguridad, el modelo de protección ciudadana, que tiene en la videovigilancia la herramienta más importante para darle un factor diferencial a la ciudad. Recién hablaba con quien está llevando adelante este proyecto, esta torre, y entonces me decía que estaba con otro proyecto al que también le estaba poniendo un diferencial, no importa cuál, porque estaba en negociación y no lo voy a anticipar yo, en algún momento lo hará él. Lo que me parece es que el ponerle una marca a un proyecto es ponerle un diferencial. El ponerle un valor a una ciudad es ponerle un diferencial. Una ciudad vale más o menos de acuerdo a los diferenciales que los estados le ponen. Y sí me voy a tomar el atrevimiento de darles un número para aquellos que miran únicamente el negocio del desarrollo inmobiliario en términos de valor del activo, sin importar tanto los temas que tienen que ver con el desarrollo de un proyecto o de un producto. Y me gustaría así contarles que el crecimiento del valor del activo ciudad en los últimos 5 años es del 250%. O sea, el valor de cualquier inmueble o de cualquier activo en nuestra ciudad creció 2,5 veces en los últimos 5 años. Y eso tiene que ver con la sinergia entre el sector público y el sector privado, con el haber apostado a darle desde el espacio público y desde la política pública un diferencial, y obviamente también tiene que ver con una economía que en términos de crecimiento y de desarrollo tiene en el sector del desarrollo inmobiliario el valor de resguardo tal vez más importante. Hace segundos nada más hablaba con un amigo venezolano que está por ahí, que me preguntaba más de política, y yo le decía lo que me parece que es central para entender el negocio de urbanización de las ciudades, y es que uno puede gustarle más o menos un modelo económico o un modelo de país, pero lo que tiene que mirar cuando imagina una pendiente o un recorrido de ese país es cómo
cómo en el resto de los ejemplos impactó de una manera o de otra frente a determinada actividad ese comportamiento. Y la verdad es que, más allá de que para algunos pueda ser mejor o peor, lo que en términos de reglas de juego, reglas de negocio, en términos de seguridades, pasa hoy en la Argentina. Lo cierto es que cuando uno mira valor constante, aún en la moneda que la ponga, hay un crecimiento del valor del metro cuadrado. Y si uno mira a otros países y pone de ejemplo Venezuela, en realidad el valor de resguardo más importante de los últimos años de la economía venezolana ha sido el metro cuadrado y entonces finalmente, o el pie cuadrado, y entonces finalmente, para aquellos que tienen en su cabeza y en su sangre el negocio del desarrollo inmobiliario, sin duda que es una gran oportunidad y nosotros sentimos que en nuestro caso, nuestra ciudad es una gran oportunidad. Un párrafo aparte para lo que es el Delta, que por su insularidad y por sus características particulares vinculadas a lo que tiene que ver con la sedimentación, con los sedimentos que lo van haciendo crecer año a año, ha tenido después de mucho tiempo la fijación de normas particulares. Le hemos diseñado un master plan con mayorías especiales, un master plan que requiere de acuerdo de muchos sectores políticos para poder ser modificado, un master plan que establece reglas a 20 años, que tiene la particularidad de fijar no solamente normas para el uso del suelo, sino para el uso del agua, normas vinculadas a lo constructivo y al factor de ocupación del suelo y al factor de ocupación total de lo que es la insularidad y de sus costas. Y entonces, lo que hoy tenemos es la posibilidad de decir que hay una matriz emergente con para aquellos que gustan mirar de la plusvalía imaginaria que puede tener un negocio de desarrollo inmobiliario, con una plusvalía en términos de posibilidad creciente muy alta y con una particularidad que está pensado como el primer desarrollo en términos de ciudad sustentable. Sustentable por estilo de construcción palafítica, sustentable por las normas fijadas en términos de uso del suelo, sustentable por las normas fijadas en términos de uso interno y externo del agua, y que tiene que ver precisamente con aprovechar esa enorme combinación de 220 kilómetros cuadrados de agua, tierra y verde que nos hacen distintos al resto del área metropolitana y que nos permiten jugar por eso que les decía antes, que es la tercer pata o el tercer pilar económico, que es precisamente el turismo. Y en ese sentido contarles que para aquellos que imaginan el negocio anclado solamente en términos de volumen y no en términos de nicho, para aquellos que miran el negocio del turismo solamente en términos de número de visitantes y no en términos de nicho del ecoturismo, por ejemplo, a pesar de lo que significa hoy en términos de volumen, sí decirles que estamos en 730, 750.000 visitantes por fin de semana, lo cual les da un número claro de qué significa en términos de volumen ese delta. Yo a eso quisiera agregarle que en términos de diferencial, y además en términos de diferencial planificado, con reglas planificadas a 20 años, sin duda es la oportunidad más importante que nosotros entendemos en términos de desarrollo inmobiliario en la Argentina. Porque en realidad está pensado teniendo en cuenta no solamente el negocio y la rentabilidad, no solamente lo que tiene que ver con el uso, sino también está pensado en términos de seguridad, dándole herramientas para aquel que invierte, de saber que en los próximos 20 años va a tener las mismas reglas, pase lo que pase en el resto del país. Porque en realidad está establecido con un esquema de mayorías especiales propias de la ciudad o de la comuna. Quiero, para no aburrirlos más y para darles la posibilidad a aquellos que no me quieren escuchar hablar de desarrollo inmobiliario, quiero sí decirles que obviamente cuando uno mira negocios y mira ciudades, las mira en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y entonces pasa, y nos pasa sobre todo a aquellos que tenemos más cultura latina,
de que cuando miramos el mediano y el largo plazo de un Estado, sea una ciudad, sea una provincia, sea un país, lo miramos en función de la persona que lo conduce. Y vuelvo al principio de la charla, y la verdad es que, hablando con Diego apenas llegué, valió la pena el comentario que me hizo, porque me parecía una buena forma de transmitirles por qué es importante Tigre en términos de proyecto, en términos de ciudad, en términos de imaginar inversión. Porque en realidad lo más importante que tiene mi ciudad es que, más allá de esa cultura latina que tenemos todos, de mirar al gobernante para imaginar cómo me puede ir en un lugar a corto, mediano y largo plazo, es una ciudad que tuvo gobernantes de un color político y del otro y siguió creciendo. Y en realidad tiene un modelo de desarrollo que no está atado a sus gobernantes. Dentro de 5, dentro de 10 años, dentro de 20, probablemente yo no esté, espero que dentro de mucho menos que 10 o 20, yo ya no esté al frente de la ciudad. Y seguramente la ciudad siga el mismo camino. El mismo camino que siguió hace 10 o que siguió hace 2, y que tiene que ver con que en realidad la ciudad tiene su propio programa, y lo que tiene de bueno es que tiene cultura política que respeta ese programa. Y entonces decirles a aquellos que dudan siempre, porque cuando tenemos que invertir en la lógica de los estados latinos aparece el temor a la confianza en el gobernante que está o que no estará o que estará, decirles que en mi ciudad pueden invertir tranquilos, porque el valor más importante que tienen no son sus gobernantes, sino la propia cultura de la ciudad. Los gobernantes estamos de paso, la ciudad va a seguir creciendo, y seguramente si alguno de ustedes se anima a encarar un proyecto, se anima a desarrollarlo, se va a encontrar porque la ciudad tiene ganas de abrir los brazos, tiene ganas de crecer, y que los que estamos atendiendo hoy el mostrador vamos a ser facilitadores para que esos proyectos vayan adelante. Muchas gracias.